La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Quiero mandar un saludo a Pilar, María y Fernando. Me llamo José, onubense desde Brighton, Inglaterra, junto al mar y escuchando las gaviotas. Reconforta escuchar unas voces familiares que informan de manera crítica, contrastada y completa. Y ahora que mi vuelta a España está decidida, me gustaría agradecer vuestra compañía haciéndome mecenas por un año. Me ayudáis a mí y amigos como Alex Chávez, que es también mecena, a estar informados y a luchar contra los cuñados de WhatsApp. Muchas gracias a todos y gracias a la comunidad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Well, I think it's the end of an approach which, in my opinion, was an old-fashioned approach of how to respond to this economic crisis, which is, lowering all taxes. And that is why in Spain what we are doing is lowering the taxes for the middle and low income houses and families, and asking the big companies, such as the energy companies, to increase their fiscal efforts in order to provide resources and to respond to this economic crisis on the social dimension. ¿Cuál sería el referente internacional en estos momentos del Partido Popular España? Nuestros referentes siempre son los mismos, es la democracia cristiana alemana, la democracia cristiana belga, la democracia cristiana holandesa, con proximidades con los liberales, que muchos han evolucionado ya hacia un liberalismo más progresista, más regulación de mercado, más redistribución de renta, etcétera. Eso es lo que es el centro político en Europa. Es decir, nosotros en Estados Unidos estaríamos mucho más con Biden que con Trump, cosa que aquí escandaliza a todo el mundo, y desde luego cuanto más lejos de Johnson mejor. Bueno, pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo, los tres gobiernos, hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella. Nosotros hemos hablado de requisitos, no de personas. Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Y uno de los requisitos es la despolitización del Consejo General. Por tanto, aquellas personas que tienen cargos públicos, cargos políticos, o que han tenido en los últimos meses o años cargos públicos y cargos políticos, no cumplirían los requisitos que estamos pactando.
vivido con muchísima preocupación que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan decidido ampliar una semana el periodo de enmiendas, porque eso supone poner en riesgo que esta ley pueda estar aprobada antes de final de año. También por la posibilidad que se ha publicado en diferentes medios de comunicación de que se puedan volver a cuestionar aspectos centrales de la ley, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género. Y bueno, toda la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en el texto de la ley. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Y además empezamos dando la bienvenida con una frase que comentaba aquí José Candalija. Dice: buenos días, Resistencia, amantes de la paz, recuperadoras de memoria, luchadoras, enhorabuena porque no estáis solas. Y el caso es que sí, necesitamos estar acompañadas para encarar la actualidad, que como podéis comprobar, pues viene bastante movida. Sobre todo por esa dimisión de Liz Truss tras 45 días de gobierno, el gobierno más corto de la historia de Reino Unido. Esto ha tenido una gran repercusión. Escuchábamos las palabras de Macron pidiendo estabilidad, también por el bien de Europa. Margallo en Televisión Española, cuando le preguntaban por esos referentes internacionales del Partido Popular, decía cuanto más lejos de Boris Johnson en Reino Unido mejor, porque ojo, se está hablando de si se podría presentar como candidato, de si podría volver Boris Johnson. Y también Pedro Sánchez se le preguntaban por este asunto y aprovechaba para destacar la política fiscal de España, diferenciando así de la de Liz Truss, y defendía así pues eso, la política fiscal de España de subir impuestos a quienes más tienen. Pedro Sánchez, que ayer se reunió con sus homólogos de Francia y de Portugal para hablar de eso llamado MidCat, que es ese gasoducto que finalmente se va a llamar Corredor de Energía Verde. Y además tenemos una última hora sobre el tope al precio del gas en Europa, porque los líderes de la Unión Europea han llegado a un acuerdo de mínimos. Después de más de 11 horas de reunión, los 27 decían han alcanzado este jueves un acuerdo de mínimos, pues para encontrar esas fórmulas que puedan abaratar la energía, como por ejemplo hablaban también de extender esa excepción ibérica, el mecanismo ibérico, a toda la Unión Europea. También en España continúan las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Feijóo incluso ponía un requisito, que era que los candidatos y candidatas no tengan o hayan tenido cargos públicos en los últimos meses o años. Y sobre la ley trans sigue presente en la agenda política. El Partido Socialista no tocará la autodeterminación de género en la ley trans, publicaban varios medios, y la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, en Televisión Española, avisaba: no vamos a consentir ningún retroceso en derechos de lo pactado en la ley. Y antes de dar paso a los saludos, quería destacar una buena noticia, que también las hay. La Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación gratuita del virus del papiloma humano también para niños. Se extiende así esta vacunación gratuita, que es muy importante porque va a ayudar a prevenir el riesgo de infecciones de transmisión sexual y también varios tipos de cáncer. Y esto, digamos, que es el menú del día de la actualidad, que luego más adelante vamos a ir analizando más detenidamente. Pero como sabéis, cada viernes también aprovechamos para hablar de otros asuntos así un poco más relajados, también de actualidad, pero de una manera mucho más relajada, con ese resumen de prensa internacional con Pilar de la Peña. Con Ana Pastor hablaremos de una película que está
pues está siendo muy viral, se está comentando mucho en redes sociales y además está recibiendo muy buenas críticas. Un año, una noche. Es una película sobre la tragedia de los atentados de la sala Bataclan, y también hablaremos de videojuegos, en este caso con Enjoy the Silence, sobre un videojuego que a mí, cuando lo estaba comentando ayer, cuando lo estuvieron grabando a través de Twitch, me dio bastante miedo, pero ojo, que tiene también pintón, Bloodborne. Y terminamos también con la otra entrega de spoiler, con el último capítulo de La Casa del Dragón. Que bueno, había algunos que decían que el capítulo, que era el mejor capítulo de la serie. Nosotros teníamos algunas dudas, pero es verdad que tenía muchísimas cosas que comentar. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Odemiro, Ángel, Esperanza, Sideralcat, Mamentania de la Fuente, Enrique Quesada, Percebeiro, ya están todos por aquí, se han levantado pronto, pero como digo, este programa también sabemos que lo escucháis mucha gente desde la retaguardia. A vosotros y a vosotras, muchísimas gracias, y también en especial a los y las mecenas que hacéis posible que esta aventura siga adelante. Y vamos abriendo las portadas de periódico. Como decía, la gran noticia es esa dimisión de Liz Truss. Algunos lo resumían con la historia de una lechuga. Una lechuga, decían, duró más que el gobierno de Liz Truss en Reino Unido. ¿De dónde viene esto de la lechuga? Bueno, pues cuando entró en crisis el gobierno de Liz Truss, el tabloide Daily Star comenzó a transmitir en vivo en sus redes la imagen de una lechuga, preguntándose si Liz Truss duraría más que esta lechuga. Esta broma pues se inspiró en un artículo publicado por The Economist que decía que, sin contar los 10 días de luto después de la muerte de la reina, ella tendrá 7 días en control. Esa es aproximadamente la vida útil de una lechuga. Por eso estabais viendo tanto esa palabra en redes sociales este jueves. Se hablaba tanto de esto de la lechuga, ¿no? El caso es que la sucesora de Boris Johnson en el gobierno de Reino Unido anunció ayer su salida después de solo 45 días como primera ministra, y lo contaba así. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Así renunciaba la primera ministra británica. ¿Qué va a pasar ahora? Es la gran pregunta. Pues bien, hay que decir que es el menor periodo para un primer ministro en la historia del país, 45 días. Y bueno, pues Truss seguirá en el cargo hasta que se encuentre un sucesor o sucesora al cargo. Y esto pues decían que tendría que ocurrir en la próxima semana. El caso, bueno, el diario.es, por ejemplo, lo llevaba en portada, hablaba directamente de fracaso histórico de Liz Truss que hunde el dogma neoliberal. De ahí también esa frase que hemos elegido: bajar los impuestos nos deja con una mano delante y otra detrás, porque de lo que se está hablando también es del fracaso de un modelo fiscal del que precisamente hablaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando le preguntaban sobre esta dimisión. Él aprovechaba para decir
básicamente que esas recetas que había propuesto Liz Truss no son adecuadas para el momento que estamos viviendo, y así sacaba pecho sobre la política fiscal de España, de subir los impuestos a quienes más tienen. Well, I think it's the end of an approach which, in my opinion, was an old-fashioned approach of how to respond to this economic crisis, which is, lowering all taxes. And that is why in Spain what we are doing is lowering the taxes for the middle and low income houses and families, and asking the big companies, such as the energy companies, to increase their fiscal efforts in order to provide resources and to respond to this economic crisis on the social dimension. También le preguntaban por esto a Macron, que deseaba que vuelva la estabilidad al Reino Unido, porque eso también implicará una buena noticia para Europa. Écoutez, je ne ferai pas de réaction, je ne m'immisce pas dans la vie politique britannique. Je souhaite que, en tout cas, la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité, aller de l'avant. C'est bon pour nous et c'est bon pour notre Europe. El caso es que, bueno, como os podéis imaginar, ha sido portada en prácticamente todos los periódicos. En el diario El País hablaba del Reino Unido se sume en el caos. La primera ministra dimite tras 45 días en el cargo. El diario ABC hablaba de dama de barro. Los Tories fuerzan la dimisión de Liz Truss como primera ministra y líder del partido 45 días después de llegar al cargo. El diario El Mundo habla de la caída de Truss, que agudiza la deriva del Reino Unido tras el Brexit. Y La Vanguardia dice la renuncia de Truss agrava la crisis británica. También, como decía, ahora se habla de Boris Johnson, sobre la posible vuelta de Boris Johnson. El País decía, ¿y si fuera Boris Johnson? El Partido Conservador maniobra para dificultar su regreso tras la dimisión de Truss. Decía que la necesidad de contar con el aval de 100 diputados, que es un tercio del grupo parlamentario, complica la entrada en la competición del ex primer ministro. Sobre Boris Johnson, decía Margallo en Televisión Española, nosotros cuanto más lejos de Johnson en Reino Unido mejor. Y lo hacía cuando le preguntaban cuáles son los referentes internacionales del Partido Popular. Por ejemplo, decía en Estados Unidos, antes con Biden que con Trump. Y cuanto más lejos de Boris Johnson, decía mucho mejor. No, ¿y cuál sería el referente internacional en estos momentos del Partido Popular Nuestros referentes España? siempre son los mismos. Es la democracia cristiana alemana, la democracia cristiana belga, la democracia cristiana holandesa, con proximidades con los liberales, que muchos han evolucionado ya hacia un liberalismo más progresista, más regulación de mercado, más redistribución de renta, etcétera. Eso es lo que es el centro político en Europa. Es decir, nosotros en Estados Unidos estaríamos mucho más con Biden que con Trump, cosa que aquí escandaliza a todo el mundo, y desde luego cuanto más lejos de Johnson mejor. Ojo, que se paren las rotativas antes de seguir con la actualidad. Me mandan un comunicado oficial en que tenemos que saludar al taxista que acaba de llevar a Fernando Berlín a Telecinco, que va escuchando La Cafetera. Muy buenos días, bienvenido a La Resistencia. Teníamos que parar las rotativas para contar esto. Ahora ya seguimos con la actualidad. Bienvenido. All you don't need nothing but you. So don't throw your son away. She will get your heart's desire carry you. Bueno, y el caso es que tenemos otros asuntos. En este caso, el llamado MidCat. El gasoducto MidCat ahora se llamará Corredor de Energía Verde. Lo anunciaba
Pedro Sánchez ayer hablaba de ese acuerdo entre España, Francia y Portugal que acuerdan sustituir el llamado MidCat por un corredor de energía verde que unirá Barcelona y Marsella. Los gobiernos de España, Francia y Portugal han acordado este proyecto, este gasoducto, decían. Han acordado este jueves sustituir el proyecto del MidCat, el gasoducto inacabado que une la península ibérica con Francia por los Pirineos, por un corredor de energía verde que conecte Barcelona con Marsella y que permita así transportar hidrógeno verde, pero también gas durante un periodo de transición. Así lo contaba Pedro Sánchez. Bueno, pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo, los tres gobiernos, hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y, por tanto, crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella. Explicaban desde RTV que el presidente francés cedía así a la presión ejercida durante meses por España y Portugal, pero también Alemania, que es un gran interesado en una infraestructura de estas características. Decían que el encuentro, que empezó con media hora de retraso porque el mandatario galo llegó tarde, se prolongó una hora y los tres estuvieron acompañados por sus ministros de Energía. En el caso español, pues con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Decían que los detalles de ese futuro corredor verde se negociarán los próximos días 8 y 9 de diciembre en un encuentro en Alicante, y también destacaban que Sánchez y Costa acordaron también regular todo el almacenamiento de la electricidad en la península ibérica. Pero este no es solamente el único asunto que tiene que ver con la energía, con el gran reto de la energía que ha sido consecuencia sobre todo de la invasión en Ucrania. Había una última hora de la que hemos hablado antes sobre el tope al precio del gas en Europa. Los líderes de la Unión Europea han llegado a un acuerdo de mínimos después de más de 11 horas de reunión, y hablaban de un acuerdo de mínimos que se ha alcanzado para desarrollar fórmulas que puedan abaratar la energía, como por ejemplo es extender el mecanismo ibérico a toda la Unión Europea, crear un sistema voluntario de compras conjuntas de gas o también, decían, diseñar un tope al precio de ese hidrocarburo. Decían que los líderes europeos han prometido medidas urgentes para intervenir el mercado energético al respaldar propuestas de Bruselas como la adquisición conjunta obligatoria de al menos el 15% de las reservas gasísticas. Así vemos cómo se va avanzando en atajar una crisis de la que nos vienen anunciando ya desde septiembre, que nos tenemos que ir preparando. Y aquí en España pues continúa un asunto después de muchos años sin resolverse y que todavía no se ha resuelto: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le preguntaban sobre esto a Alberto Núñez Feijóo y él ahora ponía el requisito para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que los candidatos y candidatas no tengan o hayan tenido cargos públicos en los últimos meses o años. Nosotros hemos hablado de requisitos, no de personas. Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Y uno de los requisitos es la despolitización del Consejo General. Por tanto, aquellas personas que tienen cargos públicos, cargos políticos, o que han tenido en los últimos meses o años cargos públicos y cargos políticos, no cumplirían los requisitos que estamos pactando.
Claro, decía el diario ABC sobre este asunto que el Partido Popular levanta el veto a Unidas Podemos en el Consejo General del Poder Judicial, pero si cumple los requisitos. Decía, las negociaciones se intensifican, aunque aún no hay nombres de vocales sobre el papel, según Génova. Y decían, Unidas Podemos vuelve a poner a Victoria Rosell sobre la mesa, aunque admiten que su perfil es muy político, decían. Y mientras, ojo, que mientras hay presiones dentro del Partido Popular sobre este asunto hacia Feijóo. Ayuso presiona a Feijóo para que no renuncie a sus exigencias en el Consejo General del Poder Judicial. Todo en favor de un consenso, vamos. En Infolibre destacaban esto, hablaban de la crisis del Poder Judicial y que el líder del Partido Popular mantiene los vetos que impiden desde hace años esa renovación del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que el Gobierno los acepte. Ahora es el momento de aprovechar, decían, la oportunidad que tenemos. De otro modo, advertía la presidenta madrileña, este Gobierno no va a tener nunca un solo contrapeso. Y ahí empezaba a desvelar, ¿no?, la intencionalidad que tiene el Partido Popular en que las cosas sigan bien atadas. Y algo que copa también las portadas de los digitales es el asunto de la ley trans. El Partido Socialista no tocará la autodeterminación de género en la ley trans después de la presión de los colectivos y Unidas Podemos, dice Público.es, y explica que las enmiendas socialistas a la norma impulsada por Igualdad estarán orientadas, decían, hacia la equiparación de otras formas de violencia con la violencia de género, una premisa sobre la que pesan, decían, dudas en el texto. El caso es que la ministra de Igualdad ya advertía en Televisión Española, no vamos a consentir ningún retroceso en derechos de lo pactado en la ley. He vivido con muchísima preocupación que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan decidido ampliar una semana el periodo de enmiendas, porque eso supone poner en riesgo que esta ley pueda estar aprobada antes de final de año. También por la posibilidad que se ha publicado en diferentes medios de comunicación de que se puedan volver a cuestionar aspectos centrales de la ley, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género. Y bueno, toda la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en el texto de la ley, porque este es un gran consenso social, es también un gran consenso político. En 2019 todos los grupos parlamentarios de la Cámara estuvieron de acuerdo en que España tiene que reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género y, por tanto, ya vamos tarde. Como digo, esos derechos, los derechos de las personas trans no pueden esperar, los derechos de la comunidad LGTBI no pueden esperar. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con ellas, y la vamos a saldar, y espero que podamos hacerlo a final de este año, antes de que acabe este año. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow, if we hold tight. Y si seguimos en la portada de Público.es, llevan una exclusiva, hablan del alcalde de Adeje y presidente del Partido Socialista de Canarias. Dicen, recibió un apartamento de una empresa adjudicataria. José Miguel Rodríguez Fraga y su hermana recibieron un piso en diciembre del año pasado, propiedad de Imegal SL, que es la concesionaria del mantenimiento del alumbrado en Adeje, Tenerife, mediante el procedimiento de permuta. Dicen que el alcalde asegura que el piso procede de una herencia familiar y la mercantil calla respecto a qué recibió a cambio. Antes de pasar a prensa internacional, quería recuperar una buena noticia que tuvimos ayer y que creo que es muy importante. Sanidad y las comunidades autónomas han acordado introducir en el calendario de vacunación el virus del papiloma también para los niños. Es una cuestión de salud pública y muy importante porque, como decía, va a ayudar a prevenir el riesgo de desarrollar infecciones de transmisión sexual y varios tipos de cánceres. Como suele ser habitual, tenemos que recurrir a la ciencia para encontrar las buenas noticias, así que seguimos la pista de los avances que sigue habiendo y también de cómo la política pues se hace eco de lo necesaria que es que sigamos el camino de la ciencia. Hasta ahora
como decían, solo estaba indicado para las niñas de 12 años por la vinculación del virus con el cáncer de cuello de útero, y ahora se amplía a los niños. Las autonomías deberán comenzar a administrar las dosis antes de finales de 2024. Insisto también, ya que estamos, los impuestos sirven para esto, para salvar vidas. The water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. Y ahora sí, pasamos a la página de Prensa Internacional con Pilar de la Peña. Muchísimas gracias a todos y a todas, una mañana más por estar aquí en directo, de verdad. Sois una gran compañía y bueno, ahora vamos con la sección de Prensa Internacional, que muchas veces, siempre necesitamos mirar fuera de nuestras fronteras para enterarnos de algunos detalles que pasamos por alto, y también, por qué no decirlo, pues también de algunas buenas noticias que ocurren en España y que muchas veces pues quedan nubladas porque nos cuesta mucho hablar de buenas noticias en este país. Vamos con la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues es viernes y ya sabéis que cada viernes en este programa hacemos un repaso a la prensa internacional, pero desde una perspectiva diferente, porque observamos qué noticias ha publicado la prensa extranjera sobre España y de qué manera ha proyectado la imagen de España, se ha proyectado la imagen de España en el exterior, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y hemos visto cómo en esta semana el Financial Times aseguraban, desde el Financial Times, que podría haber un choque entre el gobierno español y el Banco Central Europeo. ¿Por qué, Pilar? Pues por el impuesto a la banca, este famoso impuesto que implantó, que tiene previsto implantar a partir de 2023 el gobierno español, que ha dado mucho que hablar. Digamos, los medios anglosajones hablan del windfall tax, ¿no? Que es un poco el impuesto sobre los beneficios extraordinarios o caídos del cielo, que es como se denomina aquí en España, que es un impuesto que ha hecho bastante ruido. De hecho, el propio Financial Times recuerda que España fue el primer país de la Europa occidental que lo implantó, que lo planteó como una manera pues de hacer frente al impacto por la inflación y por los altos precios de la energía, pero destacaban que ha suscitado lógicamente el rechazo del sector bancario, y en concreto están recurriendo al Banco Central Europeo porque consideran que hay algún aspecto que vulnera la normativa europea. Es llamativo porque el Financial Times, claro, es uno de los grandes diarios de información económica, tiene muchísima influencia, y el mero hecho de que hable de este potencial choque pues es bastante llamativo y en fin, pues deja al gobierno español en una situación, bueno, pues un poco controvertida, aunque me ha llamado la atención de este artículo que la fuente principal es Luis de Guindos, el exministro español, que ahora mismo es vicepresidente del Banco Central Europeo, y es el que ha divulgado que el Banco Central Europeo está examinando este impuesto y está, examinando pues estas reclamaciones de la banca, asegurando que por ejemplo que la obligación que el gobierno español está intentando imponerles para que no trasladen el coste a sus clientes, pues es lo que sería incompatible con la regulación de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, esta cuestión está sobre la mesa. En cualquier caso, el Financial Times también explica que aunque hubiera un dictamen negativo o en contra del Banco Central Europeo, esto no es vinculante y el gobierno español en otras ocasiones lo ha ignorado. Y también pues destaca el diario británico que el gobierno español insiste en que es necesario aumentar la justicia fiscal para lograr justicia social, a pesar de que desde la oposición se hable de populismo fiscal.
Bueno, el hecho de que haya sido de Guindos el que ha difundido esta información también hace que lo cojamos con pinzas, pero en todo caso ahí está en el Financial Times. Hoy hemos visto en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno de los principales medios alemanes, que están advirtiendo de que mientras que en Italia o en Suecia la extrema derecha parece estar en auge, en España, sin embargo, está en crisis y cayendo. No sabemos si es un anhelo, una esperanza o realmente en las encuestas sí lo están recogiendo, pero hace una tesis parecida, ¿no? No, hace claramente esta tesis, ¿no? El Frankfurter Allgemeine Zeitung, además es, si no el más importante, uno de los más importantes y los más influyentes medios alemanes, está considerando más bien de centro derecha, y en este sentido pues es llamativo. Se refiere a Vox como un partido de derecha radical, no utiliza extrema derecha, pero prácticamente no habla de derecha radical, y lo que pone de relieve, de hecho el titular es algo así como que no encuentra problemas la extrema derecha en española sobre los que crecer, ¿no? Porque pone de relieve, bueno, que en otros países como Suecia o Italia la extrema derecha ha logrado importantes éxitos electorales. En el caso de Vox parecía, y de hecho dan una idea, intentan transmitir una imagen de que están también en esa misma ola, pero según el corresponsal del diario alemán, que es el que firma el artículo, pues no es así. El partido estaría más bien en crisis y desde luego cayendo en los sondeos, ¿no? De hecho dice que las elecciones andaluzas fueron un poco el punto de inflexión desde donde ha empezado a caer, que además está perdiendo votantes y apoyos que regresan al PP con la llegada de Núñez Feijóo. Y luego repaso un poquito algunas de las crisis que ha tenido el partido, ¿no? La disputa entre Abascal y Macarena Olona, también la salida de Javier Ortega Smith, o al menos esa especie de marginación, y luego incluso menciona y evidencia que la gran fiesta de Vox, en la que se cantó aquello de volvamos al 36, o hubo un mensaje de Donald Trump apoyándole, pues que no han ayudado en exceso a la formación, que consideran, ya te digo, que está en crisis y más bien cayendo. También hemos visto en Bloomberg, además esta agencia que fue la que firmó la noticia que dio origen al bulo de que la Unión Europea había congelado los fondos europeos a España, su corresponsal ahora ha detallado qué decía y qué no decía su información, que fue muy aprovechada por la oposición en España, ¿no? Sí, de hecho, nada más conocerse la noticia que divulgaba Bloomberg, pues hubo numerosos, tanto políticos como Díaz Ayuso, Rafael Hernández, economistas, periodistas, que lo pusieron de relieve y que además le añadieron el hecho del hecho consumado, ¿no? Cuando en realidad lo que la nota de Bloomberg explicaba es que España, había incumplido, digamos, 2 fechas límites que le había puesto la Unión Europea y le había puesto la Comisión Europea para presentar para un requisito técnico, ¿no? Una especie de auditoría que tenía que fijar, una especie de hito que llamaban de auditoría. España no lo había incumplido, entonces la Comisión Europea le había advertido de que que no habría más pagos si no acometía ese requisito técnico. Ya te digo, eso motivó que en España empezaran a saltarse titulares, no de que estuviera un riesgo o que hubiera realmente un problema de este tipo, sino que directamente habían bloqueado los fondos europeos, que además se estaba cuestionando el reparto en qué se lo estaba gastando España, y motivó que, entre otras cosas, Jorge Valero, que es el corresponsal de la agencia estadounidense ahí en Bruselas, pues tuviera que salir al paso explicando lo que decía su noticia y lo que no. Dice que en ningún momento ellos hablaron además ni de congelación ni de suspensión, sino lo que advirtieron era que la Comisión Europea pues había señalado a España que si no se cumplía este requisito, pues los futuros pagos pues podrían estar pendientes, o hasta que no se solucionara este requisito pues no se llevara a cabo, ¿no? Todo esto, fuera lo que revelaba el artículo de Bloomberg. No entraba además tampoco ni siquiera en el reparto de los fondos, ni que fuera regular o irregular ni nada, simplemente que se había pedido al gobierno español hacer una especie de auditoría del gasto y no se había llevado a cabo, ¿no? Esto hemos visto el recorrido que ha tenido esta noticia en los medios españoles. Y luego hemos visto con frecuencia artículos en la prensa internacional sobre las políticas que se han puesto en marcha para luchar contra el machismo, en defensa de los derechos de las mujeres. Creo que ha habido algún artículo esta semana que también hablaba de cómo España se ha vuelto pionero en las políticas feministas. Sí, era un artículo y un reportaje del Süddeutsche Zeitung, que es otro diario alemán muy conocido. Este es más bien de centro izquierda, y además era un titular bastante llamativo, ¿no? Porque era algo así como: érase una vez un país
machista, y lo que ponía de relieve era precisamente cómo España durante décadas había tenido fama y reputación de ser un país archicatólico, muy conservador, machista incluso, y sin embargo en los últimos años pues había dado un giro muy importante en esta materia, y ahora podía considerarse casi pionero en políticas feministas, ¿no? Ya repasaban un poquito, de hecho utilizaban la última medida anunciada por el gobierno español, la reducción del IVA en productos de higiene femenina, que en realidad evidenciaba un problema que explicaba que había existido en España, que llamaban la pobreza menstrual, y que realmente lo había puesto en el foco y se había decidido abordarlo, ¿no? En este sentido, de hecho, la fotografía del artículo es para Irene Montero, y destacaban que el gobierno de coalición, y especialmente el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, pues había ido impulsando una serie de normas y de leyes que habían puesto realmente al país, a España, a la vanguardia de las políticas nacionales feministas. Y bueno, ya te digo que hablaba eso, ¿no? De cómo España había pasado de ser un país machista a una especie de referencia en lo que era igualdad, pues con normas como la ley del solo sí es sí, o como la ley de salud reproductiva que incluía la posibilidad del permiso menstrual, y con una serie de medidas y sobre todo de enfoque feminista y en favor de los derechos de la mujer, que estaban llamando la atención fuera de España. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues Pilar de la Peña, gracias. Hasta el lunes. Gracias a la resistencia, como siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Bueno, hoy con una de estas propuestas que Ana me coloca sobre la mesa. A ver, tengo una posición dual frente a estas películas. Por una parte, te agradezco el ejercicio, te agradezco la experiencia, porque cuando la he visto, bueno, pero ¿Has sufrido? ¿Has sufrido? Ojo, es de una dureza buena, ¿eh? Buena, tengo que reflexionar en torno a esto. La película Un año, una noche. Había visto que Jordi Évole publicó un tuit diciendo que había visto la peli y decía: una película muy difícil de hacer porque enseña lo que nunca hemos visto, las consecuencias en el día a día tras sufrir un atentado como el de Bataclan. Y les ha salido una peli que te atrapa durante días. Decía en Twitter Jordi Évole, claro, la película es de una extraordinaria dureza porque habla del trauma, no solamente relata un poco cómo se vivió el atentado de Bataclan, sino del trauma de algunas personas, de algunos supervivientes. Brutal, ¿eh? Es peliculón, pero brutal. Sí, vi el tuit de Jordi y vi también, tuiteó sobre la peli esta semana Pedro Ballín, al que recurrimos habitualmente para hablar de ficción, y también ponía por las nubes al director. Quiero decir por delante que yo soy muy fan de Isaki Lacuesta, que es el director de esta película. Es una película de ficción basada en hechos reales, que, como tú decías, Un año y una noche, lo que cuenta es cómo vive una pareja haber sobrevivido al atentado de Bataclan. Estaban allí, recordáis que Bataclan es esa sala de conciertos de París donde entra un grupo de terroristas yihadistas, no solo dispara a un montón de gente que está en un concierto de death metal, sino que además van cargados de explosivos y bueno, ya recordáis que hubo muchísimas víctimas, pánico entre los supervivientes y unas secuelas increíblemente dolorosas. Lo que hace la peli, como tú has dicho, es no pararse tanto en aquella noche, que desde luego va apareciendo en la memoria de los protagonistas, sino en cómo les ha ido impactando en el día a día y cómo cada ser humano afronta un trauma, iba a decir un dolor, ¿no? Es que es un trauma tan terrible y tan doloroso. Es una apuesta española
Está detrás la gente de Bambú, Ramón, está, como decía, Isaki Lacuesta, que es el director, está Isa Campo, que es una de las guionistas. Está lo mejor, yo creo, de nuestro cine, desde luego, y creo que han conseguido además hacer una apuesta hispano-francesa, porque aunque, como digo, es de aquí, muchos de los actores son franceses, pero también de repente te encuentras a Kim Gutiérrez, a Natalia de Molina, a Zetangana, que hace también uno de los papeles de un chaval, el hermano del protagonista, vamos. A mí me ha encantado y me ha dolido a partes iguales. Dice Lord Bartu, el grupo que tocó esa noche en la Bataclan fueron los Eagles of Death Metal. Dice, al contrario de lo que sugiere su nombre, son una banda de rock. Pero la película, efectivamente, es de una pareja que se encuentra en el... Bueno, hay muchos personajes que aparecen, pero una pareja fundamentalmente que se encuentra en el local de Bataclan aquella noche del atentado y, logran sobrevivir, pero cuando salen... Dice la sinopsis, ya no son los mismos. Y a partir de ahí te enfrentas como espectador a la superación del trauma. Cómo se va manifestando sutilmente, lentamente en la vida de ellos, en la vida como pareja, en su entorno social. Ostras, es que es psicológicamente súper dura, Ana. Súper dura. Es un peliculón. Es decir, claro, las críticas que está recibiendo están merecidísimas, pero es verdad que traslada la angustia. Porque además, fíjate, qué diferente es el cine anglosajón, el cine norteamericano, por ejemplo, cuando afronta las películas. Aquí no hay héroes, aquí no hay exhibición de violencia, digamos, más allá de la que intuyes y de la que percibes, pero joder, es de una carga moral y cómo te enfrentas a los fantasmas de vivir una experiencia como esa, ¿no? Sí, a mí siempre me ha interesado mucho la manera en la que tiene el ser humano de afrontar un trauma, ¿no? Pensaba en Coixet con aquella peli de una superviviente de la guerra de Yugoslavia que había sido violada y bajada, algunas de las supervivientes también de otras historias, pues, por ejemplo Nevenka, por supuesto con el tema del terrorismo de ETA también hemos hablado el otro día de este tema y este en concreto es un asunto que a mí me interesó mucho en su día, primero porque como periodista pues obviamente nos tocó cubrirlo de alguna manera. Vi, como te recordaban ahora mismo, el documental del grupo de música, el death metal que estaba esa noche actuando, que no pudieron algunos de sus miembros superar el trauma. Ese es un documental muy recomendable también. No consiguieron algunos de los miembros superar el trauma de salir corriendo en cuanto empiezan los tiros y marcharse. Claro, ellos no eran conscientes de lo que estaba pasando y es una reacción en el fondo muy humana también. Uno de ellos cuenta en ese documental que yo pude ver en Movistar, creo recordar, que desde entonces está absolutamente enganchado al alcohol de una manera... O sea, necesita mitigar el dolor del recuerdo y de la culpabilidad. Y también leí, que recomiendo muchísimo, aunque es muy duro, un libro que se llama El Colgajo, que es de François Landon y que es uno de los supervivientes de la revista Charlie Hebdo. Sabéis que también entraron unos terroristas en la oficina de esa revista satírica. François es uno de los supervivientes, de los pocos que sobrevivieron al atentado. A él le hirieron, El Colgajo es el nombre del libro, porque a él le hirieron en la boca y durante mucho tiempo tuvo muchas operaciones en la cara, tenía, por supuesto no podía hablar, solo podía escribir y es su manera de afrontar el trauma. Y es increíble cómo cuenta los recuerdos. Me ha recordado mucho en esta película cómo cada persona de aquella revista y cada persona, y se ve también en este documental del que os hablaba y en la peli, pues tiene varias opciones. La negación total, es decir, tratar de borrar los recuerdos terribles que tiene en su cabeza, que antes o después afloran, como vemos en la peli, o afrontarlos muy de frente y muy de cara, que es hiperdoloroso, tiene un coste personal y emocional terrible, ¿no? Me ha recordado mucho al libro, la verdad, que como digo, recomiendo muchísimo. La película de la que estamos hablando, os decíamos, lleva por título Un año, una noche. Es una película... yo no sé si está estrenada ya, porque he visto que estaban haciendo como la promoción así en canales más cerrados, pero no sé si la película ya está en las salas. A partir de ahora va a las salas, sí. Tú y yo hemos tenido la suerte, como hemos dicho, y Pedro Ballín y otros periodistas de verla, pero es muy recomendable. Yo creo que siendo ficción es muy delicada en el tratamiento. Ves alguna de las escenas
de lo que ocurrió dentro de Bataclan, de quienes consiguieron huir, sin saber muy bien lo que estaba pasando, como decíamos el grupo, o quienes consiguieron huir y se sienten muy culpables. Recuerdo una frase del libro que os decía, que también la he oído en la película, que dice: aunque tú creas que estoy vivo, yo también morí aquella noche, ¿no? Yo también me morí viendo a mis compañeros ser asesinados por un tipo con un Kalashnikov al que le ponían cara, porque tanto en el caso de Bataclan como en el caso de Charlie Hebdo le ponían cara. Hay una imagen terrible también de cómo cuentan los de Charlie Hebdo, que cuando los terroristas llegaron al edificio donde está la revista, les abrieron la puerta. Uno de los trabajadores de la revista les abrió la puerta porque no sabía que eran terroristas. Entraron en la oficina sin forzar la puerta y esa persona no se ha recuperado todavía del sentimiento de culpabilidad, ¿no?, de haber permitido la matanza, cuando en el fondo obviamente no tenía nada que ver. Hubieran entrado de otra manera o hubieran forzado la puerta, que iban armados y con explosivos. Pero es muy interesante, por un lado, el trauma, como tú decías, cómo una pareja que ha vivido juntos esa noche en Bataclan lo está viviendo de una manera muy diferente. De manera Además, diferente, sí. Esto es muy interesante, la manera en la que, la forma en la que lo expresan, ¿no? Él lo vive con el impacto del estrés postraumático brutal. Ella lo acondiciona, lo acomoda de otra manera mucho más. Claro, porque cada persona es un mundo, cada persona superaría una situación como esta de forma diferente, ¿no? Y esto la película lo retrata muy bien. Sí, he apuntado alguna frase que me rompía mucho escucharla, que te la recordarás de la peli, y el protagonista, que es un hispano-francés, es un chaval español que se fue a Francia a vivir y a trabajar, recordando aquella noche, dice: soy un cobarde y no lo sabía, ¿no? De cómo afrontó la noche. Y luego me gusta mucho cómo entre amigos, estamos hablando de gente de unos 30 y tantos años, que están hablando de esa experiencia tan traumática, los que estaban allí, y hablan de un hombre cuya mujer fue asesinada también esa noche y que en Facebook había puesto la frase: los terroristas no tendrán mi odio. Entonces se genera una conversación muy interesante entre los cuatro amigos de cómo es posible que alguien a quien ha visto morir a su mujer por culpa de un terrorista es capaz de escribir una cosa como esa y sentirla, ¿no?, de manera tan, por un lado, generosa, ¿no? Y cómo no dejar que el odio anide en ti. El otro día lo hablábamos con el cuento de la criada, pero creo que vale también para este caso, que encima es muchísimo más real, ¿no? Absolutamente. Bueno, decía Ana, es una película que está basada, es la adaptación cinematográfica de un libro, Paz, Amor y Death Metal. Estaban preguntando algunos oyentes, ¿es un documental? No, es una película de ficción. Lo que pasa es que está basada en un hecho real y expresa, más allá del propio atentado, que también lo reproduce, pero más allá de eso expresa la vivencia humana, personal, de una pareja y cómo hacer frente a esa experiencia tan traumática, tan difícil que han vivido. Un año, una noche, dirigida por Isaki Lacuesta, tiene un montón porque está Kim Gutiérrez, pero veo a Nahuel Pérez, a Noemí Merland, a Alba Aguilera, a Natalia de Molina, Zetangana, que también participa, que también estabais preguntando, efectivamente, como decía Ana. Bueno, buena recomendación, Ana, pero te diré, para tiempos como estos... No, además, ¿sabes qué pasa? Una cosa, Ana, que estábamos haciendo una reflexión estos días sobre cómo el pesimismo y la angustia llaman al pesimismo y a la angustia. Y entonces vemos que todo el sesgo de las noticias que se están publicando ahora en prensa son todas muy pesimistas. Y es la manera de explicarlas, porque todas tienen perspectivas desde las que uno se puede aproximar a un tema. Entonces esto pasa también en las películas. Creo que estamos afrontando un tiempo donde la alegría, esto ha dado paso al pesimismo. No digo que sea el caso, pero te sugiero que me recomiendes cosas un poquito vivas. Sí, lo sé. Lo que pasa es que esta peli me parece especialmente recomendable para debatirla, ¿no? Que yo sé que aquí este es un foro tan democrático que gusta mucho debatir. Me parece que además Isaki Lacuesta es uno de nuestros mejores talentos y quien le acompaña también en esta aventura también. Y bueno, y luego que había leído a gente a la que, como te apuntaba antes, admiramos mucho, como Pedro Ballén, porque tiene muy buen gusto para esto. Pues oye, y a propósito de esto que estás diciendo de las noticias negativas, me comprometo a traer algo amable, o por lo menos algo de ficción amable, pero tengo que decirte que escuché el otro día una reflexión del presidente Zapatero a propósito de esto que tú estás diciendo. Es decir, hay una consciencia negativa alimentada a su vez por los tiempos que vivimos que tienen que ser relatados. Entonces es un círculo un poco vicioso en el que vivimos
porque hay que contar lo que está pasando, pero contar lo que está pasando provoca más pesimismo, más desasosiego, etcétera. Entonces, bueno, me pareció interesante, que es exactamente lo que has hecho tú, lo que le escuché al presidente Zapatero. No, y es difícil el ejercicio, porque nosotros aquí cada mañana decíamos, bueno, a partir de ahora, digo, el sesgo tiene que ser por lo menos esperanzador. Hay muchas noticias que son en sí mismas esperanzadoras, pero aquellas que no lo son, ¿de qué manera las puedes relatar sin que suponga pues una nueva carga de energía negativa, que la gente además está haciendo lo posible por superar este tiempo tan angustioso, ¿no? Pero en fin, pregunta por aquí en el chat, dice, ¿la distribuirán en Bruselas? Supongo que sí, porque hubo un atentado en el año 2016 en el aeropuerto de Bruselas que fue muy crudo, pero seguramente sí, porque tiene pinta de ser una de las grandes pelis de la temporada, dura, es una peli además internacional, de manera que seguramente pues tenga repercusión fuera, y si no, seguro que en las plataformas la ponen pronto. Seguro. Se estrena en cines desde ya, el viernes, desde hoy viernes, y bueno, yo creo que es muy interesante. Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón. Cuídate. Gracias. Adiós. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Peggy 18. María.es, no te acabes las patatas fritas. No te acabes las patatas fritas porque es que no he traído tantas, he traído una bolsa de una churrería, no como las guarrerías esas que trajiste, son de la churrería. Son de supermercado. No, son sí, pero de cosa churrera. Cosa churrera. De cosa churrera. Bueno, ya sabéis que aquí en la cafetera hablamos de videojuegos los viernes, pero esta es una sección que queda grabada los jueves, que se retransmite en directo en el Vermut Cafetero. Ahí aprovechamos, nos tomamos unas patatas y entonces se acercan amigos a comentarnos cosas, cosas, por ejemplo, de videojuegos. Hoy Enjoy the Silence, buenos días. Muy buenos días a todos, cafeteros. Que ya tenía ganas de hablar contigo, Enjoy. Dice hoy Enjoy the Silence, nos decía, tengo un videojuego para traeros, porque ya sabéis que la sección de videojuegos la organizan los propios oyentes de la cafetera en el grupo de Discord, y entonces decía Enjoy, claro, esta semana con esto de la excusa de que se acerca Halloween, hay un juego de terror, lo utiliza en realidad como excusa para la jugabilidad, pero que tiene una atmósfera así como muy del siniestra, y entonces Bloodborne, que creo además que es un juego de los más esperados, que me decías tú, bueno, si tú estás esperando el Last of Us, no te puedes imaginar la afición que hay esperando este juego, ¿no? Sí, el port para PC es el más esperado de todos los usuarios de ordenador, más que de Last of Us, porque realmente tiene un problema de licencia bastante importante. Quiero decir, afecta a si no recuerdo mal, 3 distribuidoras distintas, una en Estados Unidos, otra en Europa y otra en Japón, además de a Sony y a su estudio de desarrollo From Software. Y es un título que realmente no tenía que haber salido... O sea, es un título que salió por una cagada de Sony, vamos a decirlo claro, porque el primer pertenece al género Souls-like, porque de hecho es un spin-off de la saga Dark Souls, y es que el primer título de toda esta franquicia, Demon Souls, al creador de Sony le pareció una basura de juego, dicho con palabras textuales, y dijo que no lo iban a apoyar. Claro, cuando vieron el apoyo que tuvo el primer título por el boca a boca, y que esas diferentes distribuidoras como son Atlus y Namco apoyaron el juego en Estados Unidos y en Europa, digamos que se dio cuenta del error, sobre todo cuando salió Dark Souls 1, que hizo unos números bastante importantes y sobre todo muchísimo apoyo de la crítica. Y digamos que en compensación a la propia From
le encargó este título exclusivo para PlayStation 4. Que no es un juego de terror en sí, ¿no? Me decías, no es que sea... Dice, hombre, sí, transcurre en una especie de Londres así como victoriano, con una atmósfera muy terrorífica, pero en sí mismo no es un juego... ¿De qué? ¿De sustos? Claro, no estamos hablando del típico juego de terror que podremos recomendar por Halloween, por poner un ejemplo, como sería Resident Evil o Silent Hill. No, estamos hablando más bien de un terror al más puro estilo Lovecraft. De hecho, hay muchísimas referencias a Lovecraft. Hay referencias en torno a jefes, en torno a incluso una propia runa que tiene las propias, las letras HP en honor, lógicamente, al propio creador. Y utiliza esa atmósfera para generar ese tipo de terror. Sobre todo porque genera terror en torno a lo que no se ve y en torno a lo que no somos conscientes como jugadores y también como los propios personajes. Utilizando en torno a eso una mecánica del juego que se llama la lucidez. Y que esto también, yo no soy tan conocedor de la obra de Lovecraft, conozco lo suficiente, pero sí que sé que esto es un homenaje a él en torno a que aquí en este juego la lucidez es una especie de, no solamente de moneda en el juego, sino también de conocimiento de lo oculto. Y que a más lucidez, más loco te vuelves. Porque no eres capaz de asimilar aquello que estás viendo. ¿Por qué? Porque la historia de este juego, aparte de la premisa, gira en torno a seres primordiales, a dioses que están entre planos y a la forma de contactar con ellos, de experimentar en torno a ellos y de cómo reaccionan en torno a eso. Entonces hay personajes que, por ejemplo, abrazan su locura, otros, por ejemplo, que intentan sencilla y llanamente investigar lo que está pasando. Y gracias a esa lucidez, por ejemplo, tenemos que es una mecánica muy buena, hace que, por ejemplo, a más lucidez veamos cosas que no estaban en el escenario y que nos indican que estamos cada vez más cerca de entender de qué va el juego realmente, pero lógicamente también se nos puede volver un poco más difícil. Es, digamos, una forma de contar la historia a través de las mecánicas del juego y a través de la propia narrativa bastante original y que es uno de los grandes aciertos del título. Dice Ángel Mora que la ambientación tiene muy buena pinta. Es verdad que los gráficos que estamos viendo por esas callejuelas aparentemente de ese Londres victoriano pero destruido por la irrupción de los monstruos, esqueletos que van caminando por el suelo, imágenes así, pero los gráficos son bastante buenos, ¿no? Sí, para mi gusto es el juego de la saga Souls que más detalle tiene. Sobre todo se nota en Yharnam, porque además vamos a ir conociendo también diferentes zonas de este mundo, pero no solamente zonas, sino también pesadillas que son entornos oníricos de las propias entidades que iremos encontrando. Y es verdad que From Software no es especialmente brillante en el apartado gráfico. Hay títulos como The Last of Us que se ven muchísimo mejor, pero sí que cuida muchísimo la ambientación, cuida muchísimo el grado de detalle. Entonces vemos, por ejemplo, calles con un ladrillo bien definido. Vemos, por ejemplo, mucha carga de muchos cadáveres, lógicamente, como no podemos estar hablando de un juego de terror sin esa atmósfera tétrica, pues en este caso vemos también muchos elementos así terroríficos muy bien cargados en detalles. Por ejemplo, vemos también carros de la época victoriana también muy bien detallados, y esto es también porque los propios creadores se fueron, entre otras localizaciones, a Rumanía a investigar para tener toda esa documentación para plasmarla muy bien en el juego. Están preguntando aquí, Ángel Mora dice, solo está de momento para la Play, dice quien juega. Yo nunca he podido aguantar con la frustración de los Souls, no están hechos para mí. Claro, eso también depende de la dificultad para jugar, pero de momento, como decía Ángel, para Play. Sí, de momento para Play. Y sobre la música también que pregunta Ángel, la música es una auténtica barbaridad. De buena, sí. Uno de los mayores aciertos que tiene en general la saga Souls, pero es que en este caso en Bloodborne recomiendo escuchar sobre todo el tema El Cazador y el tema de Lady María, que son sin lugar a dudas, bueno, y el de German, el primer cazador, que es una banda sonora orquestal exquisita, con un montón de coro, mucha
mucho sonido que te transmite todo el combate que vas a vivir a lo largo del juego, todas sensaciones también, porque el combate, por ejemplo, de Lady Maria es uno de los combates más buenos a nivel de diseño, pero también que te transmite muchísimo por el personaje que es, y la música es capaz de acompañarlo perfectamente, a cada paso. Además es una música que va evolucionando conforme va desarrollándose el combate, con lo cual esa sensación todavía se acentúa más. Y bueno, respecto a la dificultad de los Souls, es un Souls, es difícil, pero en este juego tiene una mecánica, un giro, que lo hace muy bien con respecto al resto de la saga, que es que cada enemigo tiene puntos débiles. Y si tú eres capaz de explotar los puntos débiles de esos enemigos, pueden incluso ni atacar, pueden ser capaces de ni atacar. Porque, por ejemplo, le estás golpeando en determinadas partes, los enemigos se agachan, se quejan, se empiezan a retirar hacia atrás. Y esto precisamente mi novia, que fue su primer Souls, lo demostró derrotando a algún jefe a la primera, uno de los más difíciles del juego. Otro, por ejemplo, en cuanto entendió la mecánica del contraataque, lo derrotó en 5 intentos. O sea, bueno, si sabes hacerlo bien este juego, es uno de los que más disfrutas el combate de largo, aunque sea muy difícil. Pues es la recomendación de Enjoy the Silence para estos días en los que además eso se acerca Halloween. Bloodborne, el videojuego que te mete en esta atmósfera. Enjoy the Silence. Gracias de corazón, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos los cafeteros. Hasta luego. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Aquí comienza, queridos amigos, la sección más esperada de la semana, el momento galáctico del año, el momento estelar, el seguimiento que hacemos intensivo de Los Muertos del Dragón, con nuestra Ramona como protagonista, que en este capítulo 9, ¿no ya no sale. Empezamos con spoilers. Ya sabéis que pero la va a liar parda en el siguiente. En el siguiente sí, porque se va a coger un globo de puta madre. Ya sabéis que esta es la sección de spoilers, que si estáis viendo la casa Los Muertos del Dragón, la Casa del Dragón, y no habéis llegado al capítulo 9 y los spoilers os importan, es mejor que desconectéis. Si los spoilers no os importan y os gusta vivir la vida como nosotros y tomaros un vermut cafetero, pues este es el momento para seguir haciéndolo. Porque te voy a decir una cosa, estamos recibiendo mejores críticas por esto que cuando entrevistamos a cualquier político honroso de este país. O sea, es una cosa increíble. Pensamos que teníamos que haber transformado el periodismo político de España. O sea, lo que nos curramos todo lo que nos no trabajamos, tiene tanto éxito como lo que no nos curramos. Como la sección de Michi spoiler. Chimi, perdón. También te digo una cosa, es que estas horas se encaran de otra manera. Ya, pero o sea, no somos los mismos por la para mañana. las 8:30. No, pero por eso, que es un registro totalmente diferente. Yo creo que aquí, pues bueno, es que estamos en el vermut. Tú cuando estás en el vermut, pues tienes otro registro. No estás como a primera de la mañana tomándote un café. He traído patatas, no estas mierdas que trae María.es normalmente. ¡Hala! Perdón, es como las compañeras del patio que te dicen, ¿quieres un poco de bocata? Y te pone el dedo. ¿Sabes? No me deja coger patatas. O sea, he traído unas patatas, Pero porque Fer devora. He traído también leche de dragón para beber. Perdón, digo, zumo de dragón, por decirlo un poquito más... ¿Sabes? Porque no se preste a la doble interpretación. ¿Los dragones son mamíferos? No lo sé. ¿Dan de mamar? María.es no, que sí, tienen huevos. Vale, tienen huevos. Se me ha ido total. Perdón. Quiero este audio. Que no me hundas. Quiero no me este hundas, audio tío, no. En un punto, en un botón. No, porque... Oh. Pues eres... Espera. Se me ha caído. Ya está. Es que hemos traído también unas latas porque hemos pensado hacer de esta sección, ya sé que estáis todos esperando, son ovíparos.
los dragones. Lo siento. Lo que pasa es que estos son carnívoros también. Lo siento, no volverá a ocurrir. ¿Qué pasa? Que son también carnívoros. Porque, escucha una cosa que te voy a decir. Que hemos decidido que esta sección, lo he tirado todo tú. Sí, espera, mira. Que esta sección va a ser también una sección gastronómica, porque como la grabamos los jueves por la mañana, a las 12, en la cafetera, en el canal de Twitch, traemos también unos complementos, pues unas latitas de conserva, unos pinchi, un poquito de patatitas, un poquito de cosas. Y entonces acabo de tirar una lata de conservas encima de la mesa, pero había traído otra. Esta es la de los mejillones. La voy a abrir también. ¿No? Es la hora del vermut cafetero. Bueno, entonces, capítulo 9 de Los Muertos del Dragón. No te cortes, ¿eh? No, hombre, me va a cortar. Los muertos del... con líquido, espera. Ponlos debajo. No, hombre, hago así, tiro el líquido ahí, ya está. Capítulo 9 de Los Muertos del Dragón. El capítulo en el que vemos la tercera conspiración, o sea, cómo efectivamente yo tenía razón, la mujer del rey... Como siempre, se había creído, sí, pero tú no habías reparado en esto. Ya está, a María Puntos no le gustan los mejillones. Ha puesto cara de... escucha, vamos a estar a lo que estamos, por aquello de que esto es un programa de radio. Que tenía razón. Con esto. En el capítulo anterior vimos cómo en su lecho de muerte el rey le decía a su mujer, confundiéndola con su propia hija, le decía, tú eres la elegida, esta es la elegida, el heredero será tu hijo. Fue la clave. Entonces ahora se ha vuelto loca la reina y ha decidido que su hijo va a reinar. Eso sí... su hijo que le tira de un pie gobernar, que no quiere. Por cierto, hemos descubierto el carácter más turbio y sórdido de... ¿Cómo se llamaba? La casa de la calle de los Piojos, ¿no? De la... Sí, hombre. Sí. ¿De quién? Donde se cría... Stark no se cría en esta misma calle. En donde los niños eran forzados a mantener violentas peleas. Ostras, me he perdido. El barrio de Desembarco del Rey. Sí, que es donde van a buscar a... El lecho de Pulgas. ¿No te acuerdas que no era de ahí Stark o otro? O sea, seguro que sí, pero es que mi memoria es horrible. O sea, yo no... Me cuesta mucho conectar una historia con otra. O sea, es verdad que estos mejillones son muy malos. Son malísimos, pero yo no sé qué les pasa. Sí. Son muy ácidos. Igual nos dan buenos. Pero Fer se lo que los pasa es que come. eran baratos. Entonces... Pero es fácil de contentar en cuanto a alimentación. Dice, da grima hasta escuchar Pulgas. Dice, yo volví a ver la escena al final y Allens entiende que no es ella con la que habla y se queda con lo que le interesa, dice Chusfertas. No, que yo lo volví a ver, Chusfertas. Bueno, el caso es... Pero bueno, el caso es que le da igual porque decide... Pero es muy gore, luego también. Entonces todos quieren conspirar porque, claro, una vez ella considera que es la elegida o sus hijos, ocurre algo. Todos complotan para matar a es que me sale... Rhaenyra. Claro, ya me sale... Ramona. Para... Entonces no, todos no. Sabiendo que daba su bendición a nuestros planes. Pero ahí la reina se da cuenta de que todos tenían unos planes que esto ya lo habían previsto. Que daba igual que a ella le haya hecho esta confesión o no el rey, porque el consejo había decidido matar a Ramona y a sus hijos descendientes. Es un pequeño mal que luego yo veía en esto y digo, vale, no deja de ser una peli. En ese momento en que María Galería estaba viendo esto y no me lío, que no es más que una peli, dice, ¿cómo eran las sucesiones? Yo me imagino que las sucesiones en los bancos son igual. Pues como acaben igual que en el consejo que acaban matando a uno. Entonces ella dice, oye, que el rey en su lecho de muerte me ha dicho que mi hijo tiene que ser el heredero. Y le dice, no, hombre, no, el rey había dicho siempre en vida lo contrario. Y dice, ya, pero me lo ha dicho en su lecho de muerte. Bueno, pues genial, porque así activamos el plan que teníamos previsto. Así que todos los consejeros ya estaban complotando contra había uno... Contra la herencia. Había uno que dice que... Había uno que dice que no y ahí se lo... Y coge el loco. Es que mal me caes, que como lo odio. ¿A quién? A Jon Snow 2. El incomprendido, el guardia real. Sí. Sí, que le revienta la cabeza contra la mesa. Tío, se me había olvidado. Claro. Y dices, tronco. Dice quien juega, dice, claro, Ramona no sale nada en este, me da que va a salir mucho en el siguiente episodio porque en este lo dejan... Es verdad que yo he echado en falta que saliera ella. Aquí es un... Crispín el intensito.
lo han bautizado, ¿Cómo se llama? Sideral Cat. No se llama. Crispín el Intensito. Sí, es un poco Crispín, ¿sabes? Y luego hay otro que es leal al rey y leal a la reina, que desenfunda su espada y le apunta con ella. Y le dice, no te pases de listo, que te voy a... Acabas de matar a un consejero y esto muy mal, guarda tu espada. Y entonces la reina dice, no, la guardéis los dos, que esto es un follón. Sí, pero la reina juega ahí con un rollito con este tío, que le dijo... Es que le viene muy algo bien así lo que como ha pasado. luego, si me quieres, ve a buscar a mi hijo, tal. Y dices, tío, lo estás utilizando porque es un tonto. Es tonto. Es un tonto útil. Sí, es un tonto útil. Y igual bruto. está enamorado de la reina también. Ha pasado de enamoramientos. Es más tonto que... De verdad. Sí. Dice Sir Criston o algo así. Criston era... De verdad que no entiendo el personaje de Criston. No sé si Criston... Dice, es Jon Snow antes de la terapia del control de ira. Antes de ir a terapia. Bueno, entonces en este capítulo vemos cómo la reina impone a su hijo la sucesión. Sí. Conspira contra Rhaenyra, aunque al principio parece evitarlo, lo esquiva, y entonces vamos a ver quién es el hijo que sería entonces el sucesor, el que ella diga. Y entonces vale. Se ponen a buscar al hijo, que es uno que tampoco es que haya salido mucho, que era medio tonto. Pero... pero claro, es un tío, ojo, porque tiene una pinta de que la va a liar muy parda. O sea, porque es un tío frívolo, sin escrúpulos. Di dónde lo encuentran. En el lecho de Pulgas. Sí. Que es el nombre de un barrio, de una calle, de prostitución y vidas distraídas, de lo más índole tal, pero de lo más sórdido de la ciudad. De hecho, ni siquiera sabían cómo buscarle allí, porque es un sitio escondido, oculto y sórdido y turbio. Y entonces resulta que el hijo de la reina se dedicaba a organizar peleas de niños de 12 años, con las uñas muy largas, a la muerte. Y entre otras lindezas que insinúan, pero que no llegan. Pobres, claro. Entre otras lindezas que insinúan, pero que no llegan a tal. Que por cierto, hay un niño rubio, que se supone que es su propio hijo. Dicen, Mary, es el rey loco. ¿Te fijaste en esto? ¿Es el rey loco? El que luego en Juego de Tronos sale como el rey loco. Hostia, yo es que de verdad... Oh, es que vosotros sabéis mucho de esto. Dice, el hijo es un pulgoso y ahí lo encuentran. Escuchad esta, a ver si... Que no es ni de coña, ya estamos tirando triples, dice Jacinto Benavente. Dice que faltan siglos para el rey loco. A ver, cuidado, Sideral Cat. No nos precipitemos. Pero que son 100 y pico años, tampoco... Tenemos que estar llegando ya un poco a... ¿No? Si además nos hemos adelantado 15 o 20. Son 3 generaciones, que no son tantos. Tu bisabuelo hace 100 años. Que es que no hace tanto, Una cosa que no has reparado. Cuando encuentran al hijo en las peleas de niños, cuando encuentran al que va a heredar, le dicen, sí, este entrena niños. Por ejemplo, a ese, y señalan a uno, que es un niño rubio. Ah, sí. Sí. Así que damos por hecho que es su hijo. Mi compi de piso me dijo, o sea, que este tío ha ido repartiendo... Ha ido repartiendo hijos por todo el lecho de Pulgas, todo lo que ha pillado. Vale. Entonces, momentos destacados. Uno, cuando el tonto útil mata... revienta al más revienta mayor. Al consejero. Sí. Otro momento es cuando ella comunica al consejo, o sea, un minuto antes, cuando ella comunica al consejo que el rey en su lecho de muerte le ha dicho que va a heredar este. Otro cuando encuentran al crío cuando encuentran al heredero en estas cosas turbias. Que él no quiere ser rey. Él dice, voy a ser yo rey y tal. Cuando lo ve cerca... Sí, se anima de puta madre. La cara que se le pone es de, hostias, la voy a liar pardísima. Claro, porque luego... ahora sí que voy a poder hacer lo que yo quiera. Porque este tío salió en otro capítulo que había violado a una de las del palacio, no sé si era incluso familia, no sé, que fue la madre y le dijo, tío, ¿qué estás haciendo? Ya apuntaba o era maneras. Una de las doncellas, no recuerdo era una doncella, bien. Yo creo. Y, o sea, que el tío es lo peor, vamos. Sí, el tío es un... Y, ojo, porque también el hermano, Aegon, si no me equivoco... Hombre, es que parece moderado a su lado, que es ya la hostia. Claro, pero es que el del parche, o sea, cuando están buscándolo, el hermano dice, bueno, si no lo encontramos, yo quiero ser rey. Sí, pero luego le cede su lugar. Sí, pero Tiene una oportunidad de matarle, ¿sabes? O de dejarle huir, porque le dice, déjame huir. Sí, pero cuando hay un momento de una pelea... ¿Sabes? Cuando se encuentran el tonto útil con otros tíos que también estaban buscando al futuro rey. Y estaba ahí el hermano del futuro rey, el del parche. Y entonces lo estaba viendo con mi compi de piso y me dice, ¿no se hará un Juan Carlos? Pues parecía que iba a pasar. Pero es más, claro, porque el hermano, el del parche, tiene el mejor dragón.
Dice, yo tengo el mejor dragón, estoy mucho más cualificado que el tonto este que está montando orgías de niños en la casa de las pulgas estas. Dice, entonces el rey tendría que ser yo, pero le dicen, cuidado con tus aspiraciones, que el rey natural es el otro. Entonces, y luego viene el momento, en el momento que le hacen un acto de proclamación, va el pueblo, asiste a la gran catedral, todo el pueblo ahí. Porque antes pasa una cosa, que esa es también una de las mandangas del capítulo, que es, a ver cómo, es que no me acuerdo del nombre. Es que es la tía. ¿Cómo se llama esta señora? Es la abuela, no me acuerdo. Dice Sidralcat, le odia tanto como le necesita. Dice, ¿cómo se llama lo que hace de Corina, que parece que se entera de todo lo que pasa? Espérate, que voy a mirar. La Velaryon. Dice, quedan muchas generaciones para el rey loco, como 4 o 5, dice quien juega. Pero entonces nunca llegamos a nada. Aemon es un mini Daemon. Yo creo que los nombres están así a posta. Dicen por aquí. Vamos a ver, la Velaryon. Los personajes no los llamo tontos, sino marilillas. Bueno, ¿y el tullido? Bueno, el momento pajilla ¡Buah! Es súper desagradable. ¡Qué horrible! Resulta que hay un tipo que es este que oye silbidos. Que es el que mató al que estaba con Ramona. Sí. Bueno, no el que estaba... Este es muy fuerte. El verdadero padre de los primeros hijos de Ramona. Hay un momento muy sórdido que una especie de consejero externo de la reina se acerca a su dormitorio y le dice ella, no son horas. Y él dice, sí, que tengo buena información. Y entonces dice ella, ¿qué información? Y entonces él se queda callado y dice ella, bueno, pues tendré que enseñarle. Él tiene un pie herido, tiene un pie torcido, tiene una lesión, una no sé qué cosa. Y entonces ella le empieza a enseñar, vamos a ver este momento, lo tengo aquí. Vas a flip. Es que es un Se llama... flip. Perdón. A ver, no vayamos como para atrás. ¿Dónde tenemos el momento en el que él es un fetichista y ella le tiene que enseñar los pies para que se ponga como una moto, se mete la mano en el pantalón y empieza a hacerse una manuela mirando el pie de la otra? Es o sea, la cosa horrible, es súper turbia. Este tío es asqueroso. Es asqueroso, pero mira ella cómo dice, venga, va, a ver, necesito información. Se remanga la falda y le enseña el dedo gordo del pie. Y entonces el otro dice, sí. Ya, empieza como muy friki, ¿no? Esa escena. Es un poco friki porque parece que ella simplemente se está poniendo cómoda, pero es que él, para dar información, necesita ver pie. Y entonces es que es fetichista. O sea, da mucha grima, pero es muy rancia. Dice, es un pie revirado. Como dice Mamen, dice que tiene un pie revirado. Y es más malo que ojo el tío. Dice, sí, no es malísimo. Pero se entera de todo porque tiene muchas orejas puestas en siempre está ahí vigilante. De hecho, es el que, por ejemplo, uno de los de las familias de la élite que quiere salir del palacio para contar lo que está sucediendo, ese golpe que está viendo, ese golpe de estado, vamos a llamarle golpe de estado, este lo ve y dice... Va a detenerlo y lo acaban degollando. En realidad es una cosa muy paradójica porque dice Sidralcat, es asqueroso él y la escena, pero en realidad es más psicológica que otra cosa porque en la escena no se ve nada. Todo se intuye, salvo los pies de ella que se los ve y que él se mete la mano dentro del pantalón, pero más allá de eso no se ve nada. No es que sea asquerosa en sí misma, lo cual yo pensaba, digo... Porque, claro, yo también cuando lo veía decía, ala, qué puto horror. Pero en el fondo... digamos que estéticamente el rodaje es impecable, no es que sea para mayores de edad, ni que sea muy turbio, lo que es psicológicamente turbio. Pero porque ya te han instalado que este personaje es malo, retorcido y además asqueroso. Dices, es que no tienes nada bueno, tío. Pero es asqueroso, pero no la toca, o sea, él está mirando los pies, es una cosa pero lo asqueroso, o sea, cómica es... casi preferiría que los dos estuviesen en el mismo punto y hiciesen lo que quisieras hacer. Dices la situación. A mí me violenta mucho, entre otras cosas, porque ella, cuando ve que tiene que mirar, que el otro se pone mirándole los pies... mira para otro lado. O sea, lo describen, la atmósfera la describen muy bien. Ella no le mira a él. Sí. Pero a la vez tiene cara de compungida mirando al infinito, como muy violenta por la escena. Es que es una escena súper violenta. Y cierra los ojos como muy, muy deprimida por lo que está viviendo, pero también te digo una cosa, que le está contando cómo conspirar, a quién matar, cómo cortar los espías que tienen el reino, y ella está tragando. O sea que ella aquí va de pura en esa materia, pero en la otra, la historia que le acaba de contar y cómo desarmarla, supone matar. El caso es que yo no sé si el personaje de ella va a poder aguantar la presión. O sea, ahora creo que está asumiendo un papel que no le corresponde. O sea, quiero decir,
siempre durante toda la serie, bueno, sí, desde el momento, ¿no?, en que estuvo con el rey, pues se enfrentó a la que era su amiga, ¿no?, a Ramona. Pero nunca ha tenido maldad en realidad. Entonces está jugando un papel de mala que no sé si va a estar a la altura de este papel. Sí, porque ella son las circunstancias las que le han colocado ahí. Pero mira, Sí, dice Sireaz, pero no entendí bien. ¿Laris le ofrece hacer algo a su padre o a quién? Que no me enteré. Claro, porque aquí lo jodido es que efectivamente el conspirador el fetichista, le está ofreciendo: no te preocupes, reina, que ya me encargo yo. Pero antes déjame verte los pies. Pero le ofrece hacer algo, concluir con algo, y ella acepta. Y la última vez que le ofreció una cosa de esas, pasó por la piedra. Mató a un tío. Mató a un tío. Entonces, al verdadero amante de la reina, de Ramona. Entonces, en esta vez a alguien va a matar. ¿Pero es a su padre? Yo creo que va a ser a su padre. Yo creo que sí que lo has visto, Sirea, lo has visto. ¿Pero y por qué ella va a querer matar a su padre? Bueno, sí. Porque como dice quien juega, el cojo mata al gusano blanco. Y es verdad que su padre en realidad está haciendo todo esto porque él es el que quiere el poder. No, lo quiere para ella. Esto es más sucio. Y él ya está de salida. Se ve que no, que él ya está. Bueno, y entonces luego... El final. No, pero antes del final. Pero que nos hemos ido súper... Que vamos a 20 minutos ya, ¿eh? Bueno, espera. De sección. Ella que se llama Rhaenys Targaryen. ¿Quién? Pero bueno, ¿La es tía? de los Velaryon, sí. Ah. La señora. Otra. Dice. Le dice, oye, ¿por qué me habéis encerrado? No sé qué. Y entonces ella, que yo flipaba, porque ella no se llevaba especialmente bien con Ramona. No, la había insultado claro, cuando era joven, le había dicho, bueno, tú vas a ser una mujer, no vas a llegar a nada, le dice. Bueno, y que ahora está con otro tío que no es su hijo. Claro, y su hijo a saber dónde no está. Bueno, entonces... Con eso juega la reina, ¿no? Y le dice, oye, mira, que tú estás enfrentada a Ramona, ¿por qué no te unes a mi equipo? Y le dice ella, no. Y entonces, es que es maravilloso, pero creo que tenía que haber sido mucho más valiente y montarse un Dracarys de puta madre. Entonces, nada, pues hacen el acto de coronación, es como una coronación así, ¿sí?, para proclamar al hijo heredero. Bueno, que obligan al pueblo, lo obligan a ir. Sí, el pueblo va allí y tal, y se presenta la tía abuela con su dragón, le pega fuego a la mitad de la gente, pero no al heredero. No pega fuego. Sí, a la gente sí. Fuego no. Cuando entra sí. Fuego bueno, no. Dracarys igual no, pero les pega unos aletazos y unas hostias que te cagas. Que yo dije, Dracarys. Pero dices, tía, no te quedes ahí, o sea, tío, ya ha habido inocentes, ¿no? Que te has llevado por delante o que les has dejado heridos y no te atreves a hacerle un Dracarys a toda esta peña que ha montado un golpe. Pero luego he pensado, claro, es que si les pegas fuego, ¿quién se queda con el trono? Te tienes que enfrentar a Ramona. Igual te interesa más dejarlo ahí como hace, que es, no me enfrento a ellos, pero yo declaro la guerra y Ramona y yo vamos a ir juntas contra esta peña. No me he enterado. Mi suposición. Dice, es que si no, no habría segunda temporada. Dice Daleleil, yo solo digo que no hemos visto el cadáver. Hubiese molado mucho más el Dracarys. Yo estoy con Ángel Mora. Yo ahí me quedé diciendo, pero dale Dracarys. Y se queda el rey también, recién coronado, que encima es un hijo de su... Pero igual no es mala idea, Fer. No, ¿dónde está la buena idea? Porque ella ahora seguramente se pire, ¿sabes? Claro, con se ha Ramona. pirado. Y entonces cogen y montan la puta guerra. Ya, pero si les hubiera pegado fuego a ellos no habría falta la guerra, no iría nadie a morir. Es que ya, pero entonces ella tenía ahí reunido a todo el consejo, a todos los malos, a todos los villanos, a todos los terceros. Pero tendría que enfrentarse a lo mejor a Ramona. ¿Para qué? Vuelve y dice, mira, le acabo de pegar fuego a todo el consejo porque te estaban robando, usurpando el trono, como bien te ha dicho tu cuervo, porque ya habrás recibido el cuervo. Entonces ya ahora vengo a comunicarte que no, que ya lo he liquidado yo y ahora me pongo a tu servicio y fuera, no hay guerra. Pero en lugar de eso, algo pasa que no sabemos claro, qué es. Dice Gus, espera, mierda. Dice, no pega fuego, pero al pueblo Eso. llano bien que lo coletea y lo aplasta bien. Toda una metáfora. Dice Gus, que es verdad, es que esto lo vemos. O sea que al final lo del pueblo, lo de no hay más poder. Pueblo habla. Que el pueblo te permite tener, no sé yo. Bueno, pues ya con
esto ya está. O sea, por esta semana no hay mucho más que rascar aquí. ¿Qué creemos que va a pasar? ¿Guerra? Guerra. ¿Cuántos capítulos? Calla ya. ¿Cuántos capítulos nos quedan? Espera. Dice, ¿no les habéis comentado que Alicent sigue a la iglesia o religión que aparece luego en ¡Que queda uno, tú! ¡Que queda uno! ¿Qué queda? Ah, espera, dicen, viene un raid. ¿Pero cómo va a venir un raid ahora, mis cierros, y ya estábamos acabando? ¿Que queda solo un capítulo? Ay. Bueno, despedimos la sección por hoy. Gracias a todos por acompañarnos el lunes más. Viene raid de Facu. Aquí en la cafetera. ¿Cómo va a venir raid de Facu si Facu ahora mismo está haciendo otras cosas? Facu está... Dicen, vamos a ver la caída de la casa Targaryen. Oh, no, pero ¿cómo ¿qué casa Targaryen? Hasta la semana que viene, adiós. There's a lot to see, a lot to do. Recently I've realized I like to... ¡Ay! Que quedan 2 minutos. Nos despedíamos ya con spoiler, pero digo, quedan aquí 2 minutitos que se pueden aprovechar para desear un muy buen fin de semana a toda esta gente, especialmente a aquellas personas que os habéis levantado pronto para seguir aquí resistiendo. Y digo, pues voy a tener unas últimas palabras para esta gente, que nos hemos ido así como muy abruptamente. Pues eso, que muchísimas gracias, una semana más, que sois un gran apoyo para mantenerse en este convulso mundo, que hay otra manera de contar las cosas y vosotros y vosotras lo hacéis posible, especialmente aquellas personas, insistimos, que hacéis posible este programa con vuestras aportaciones cada mes. Valoramos muchísimo el esfuerzo que hacéis, ese esfuerzo económico, y también a quienes hacéis el gran esfuerzo de levantaros todas las mañanas. Muy buenos días, Enrique, Enjoy the Silence, Kimet, Mamen, Cristina, Sideralcat, Rafaelus, Edi, Murian, Angélica. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nada, que os deseo un muy buen fin de semana, que lo disfrutéis, que os relajéis, que lo deis todo también a la vez, y que nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Cafetera. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta el lunes. Hold me close, hold me tight. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.